Mueve la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Todos están ubicados. Proverbios capítulo 22 versículo 6. A una sola voz. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dele una alabanza al Señor en esta hora y puede estar cómodo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Realmente nos sentimos muy contentos en esta hora de tener esta cantidad de amigos. La hermana me puede regalar el dato de los amigos que se encuentran en esta noche. 34 amigos en un culto de jóvenes. ¿Cuántos se alegran por estos 34 amigos? Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Él es el que hace la obra, aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bendición poder tener 34 amigos en este culto de jóvenes. Amén. Qué bendición tan grande. En el día de anoche, ayer en la noche, salíamos a visitar a algunos jóvenes y salíamos aquí. La directiva de jóvenes y la directiva de los adolescentes y algunos otros adolescentes nos acompañaron a hacer estas visitas, y déjeme decirle que fue gran bendición. Amén. De los 8 jóvenes que se visitaron en el día de ayer, 6 se encuentran en este lugar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor sigue tocando los corazones. Amén. Y toda la juventud de este barrio Bucaramanga le vamos a predicar este evangelio precioso de salvación. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, estamos en el mes de la familia y hay unas enseñanzas para los cultos, y en esta noche pues vamos a predicar bajo el título El niño y sus padres. Amén. El niño y sus padres. Sabemos que el título en general en el mes de la familia es el niño y su entorno. Vimos una enseñanza el jueves muy hermosa. ¿Cuántos estuvieron el jueves aquí en este lugar? Sembrando en el corazón del niño, y hoy vamos a ver el niño y sus padres. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos son padres de familia aquí en esta noche? Levante la mano los padres de familia. Bueno, hay muchos padres de familia, ¿no? Y si yo digo cuántos hijos se encuentran en esta noche, levanten la mano. Todos. Amén. Todos somos hijos. Amén. Qué bendición tan grande. Entonces el tema para hoy es el niño y sus padres. El niño y sus padres. Y déjeme decirle, querido amigo y querido hermano, que esta tarea de ser papá no es tan fácil. No es una tarea fácil. Esto tiene complicaciones, ¿cierto que sí? Por ahí hay un dicho que dice que los hijos a nosotros nos sacan canas, ¿no? A mí ya me están saliendo un poquito por aquí. Amén. Y qué bendición poder nosotros ser padres de familia. Es una bendición muy grande nosotros poder tener nuestros hijos. Amén. Hay unos que ya tenemos nuestros hijos mayores, y otros aún están, como se dice por ahí, estrenándose como papá. Como mi hermano Lainiker. ¿Cuánto lleva mi hermano Lainiker de ser papá? 5 meses. Hace 5 meses el Señor le dio ese privilegio de ser papá. Amén. Y muchos de los que estamos aquí somos padres de familia. Ya nuestros hijos están creciendo, ¿cierto? Mi hijo Kevin, el que es el mayor, ya este año son 14 años de edad. Y qué bendición, porque pues ahí hemos estado de la mano del Señor llevándolo, ¿no? Amén. Amén. Y esto de ser padre, como les digo, es una bendición, pero también es una elección. Amén. Porque se debe asumir con una suficiente responsabilidad este reto de ser papá. Amén. Porque nosotros, los padres de familia, no debemos solamente pensar en que ay, tan bonito tener un hijo, ¿cierto? Porque eso es lo que uno a veces piensa cuando
cuando no tiene hijos. Yo, por ejemplo, era uno que decía, uy, bonito que llevar a mi hijo de la mano, pasearlo, llevarlo a la cancha, que juguemos fútbol los dos, y se empieza uno como a montar ahí en una película, ¿cierto que sí? Pero esto de ser papá va más allá de eso, porque se debe tener una responsabilidad. Nos damos cuenta a menudo que hay muchos padres que abandonan a sus hijos, todo porque no quieren tener esta responsabilidad de ser padres de familia. Pero en esta noche aquí hay un pueblo precioso que sabe apreciar lo que Dios ha colocado en sus manos. Amén. ¿Cuántos padres de familia se alegran por tener esos hijos grandiosos y maravillosos? Aleluya. Y nosotros como padres de familia somos los encargados de instruir a nuestros hijos. Nosotros como padres de familia somos los que debemos a ellos darle la enseñanza. No esperar que de pronto lo mandemos al colegio y que allá nos los eduquen. No, Señor. Allá en el colegio nuestros hijos van a aprender matemáticas, van a aprender geometría, van a aprender ciencias naturales, sociales, ¿cierto que sí? Pero los encargados de educar a nuestros hijos somos nosotros los padres de familia. Amén. También no esperemos que aquí los maestros de escuela dominical nos los instruyan en el camino del Señor. Nosotros como padres cristianos que somos, debemos enseñarles la palabra del Señor a nuestros hijos. Debemos enseñarles esos valores, esos principios cristianos. Porque ellos se van a enfrentar de aquí a mañana a una sociedad. Y van a tener que salir y van a tener que enfrentarse a muchas cosas. Donde hay un mundo que en estos momentos está prácticamente deshecho, está muy contaminado por el pecado. Pero nosotros debemos educar a nuestros hijos y enseñarles esos principios y valores cristianos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta hora? Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bueno, y yo creo que cuando uno no tiene hijos y cuando ya uno tiene esa bonita experiencia y ese favoritismo de poder tener un hijo, yo creo que la vida le cambia a uno, ¿cierto que sí? La vida le cambia a uno. Vamos a preguntarle a Lainiker. ¿Le ha cambiado la vida, hermano Lainiker? Duerme menos, dice el hermano René, y es verdad. Uno duerme menos porque uno cuando está soltero, no tiene hijos, uno duerme tranquilo toda la noche. Pero cuando llegan los hijos, ay Señor, empieza a que le duele el estómago, que los gases. Yo recuerdo que con mi esposa, con nuestros hijos, a la madrugada nos tocaba levantarnos, porque el niño empezaba a llorar y pues más que todo con el primero, con Kevin. Porque éramos primerizos y el niño se levantaba y uno no sabía, ¿y por qué está llorando esta criatura? ¿Ahora qué? Y bueno, y uno hacía lo que le decía a la gente. Y entonces nosotros alistábamos un tarrito de aceite de manzanilla y mi esposa le frotaba las manos y decían que hasta que lo calentara bastante y se lo colocara acá en el estómago. Y yo era el que cogía los piecitos de mi hijo y empezaba a hacerle así como para que le salieran los gases. Porque ellos mismos tan pequeñitos no los expulsan. Y hermano, eso es un proceso ahí, eso es como una escuela que uno pasa. Gracias a Dios que mis hijos ya están grandes. Ahí pues los que están comenzando, los que toca orar por ellos para que el Señor los ayude. Amén. Pero es una bendición muy grande poder ser padres de familia. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y nosotros como padres de familia les estamos enseñando a ellos y los estamos guiando. Pero más que esto, nosotros como padres de familia debemos ser el ejemplo para nuestros hijos. Amén. Porque no esperemos que de pronto ellos vean el ejemplo del vecino. Ellos esperan ver ese ejemplo de sus propios padres. Cómo actúan sus padres. Cómo es que ellos están actuando, cómo es que ellos se mueven en esta vida. Y nosotros somos ese reflejo, ese espejo para ellos.
para que nosotros podamos enseñarles a ellos lo que ellos deben de aprender. Debemos ser ejemplo para ellos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y es muy importante esto del ejemplo, hermanos, porque si miramos nosotros en la palabra de Dios, hay muchos ejemplos de padres de familia que cometieron errores, y por esto también hubo consecuencia en sus hijos. Y uno de ellos es Isaac y Jacob. Estos dos padres tuvieron mucho favoritismo. Isaac y Jacob tuvieron mucho favoritismo. Isaac era el favorito de Isaac, era Esaú. Y el favorito de la esposa de Isaac era Jacob. ¿Cuántos recuerdan la historia? ¿Cierto? Y entonces Isaac se inclinaba con favoritismo por Esaú, y la esposa de Isaac se inclinaba por favoritismo con Jacob. Y ahí está la historia cuando va a ser bendecido Esaú, y Jacob es el que le usurpa, el que suplanta, el que con la ayuda de su mamá hace esa trampa y toma la bendición que le correspondía a Esaú. Amén. Y más adelante Jacob aprendió de este mal ejemplo, y tenía por favorito también a su hijo José, porque dice la palabra que Jacob tenía 12 hijos y que José él lo amaba más que a los otros 11. Entonces, ¿de dónde aprendió él a tener favoritismo? Del ejemplo que le dio sus padres. Amén. Por eso en nuestras familias, hermanos, no deben haber hijos favoritos. Amén. Yo tengo 3 y a los 3 los quiero por igual. Amén. Amén. Y si hay para el uno, hay para el otro, ¿cierto? Pero no deben haber favoritismos, porque esto crea como consecuencias. Amén. Y este favoritismo trajo una ola de secuelas como división, engaño, maldiciones, peleas generacionales que dañaban gravemente. Amén. Entonces no debe haber favoritismo. En esta noche también yo le hablo a los solteros. Amén. Que más adelante ellos van a tener esta preciosa experiencia, este precioso privilegio de también tener sus hijos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Saúl era el padre iracundo. Su celo por el rey David le llevaba a pensar en sí mismo y no valoraba a su hijo Jonatán. Saúl estaba cegado. Fue un padre propenso a los arranques fortuitos de ira. Y cuando se airó contra Jonatán, profirió muy bajos insultos contra él y contra la madre de Jonatán. Amén. Incluso él intentó con una lanza atravesar a su hijo, porque se dejó llevar por la ira. Amén. Su ira le dominaba fácilmente hasta que despertó en él la sed de muerte. Amén. Él quería matar a David a como fuera lugar. Él quería matarlo porque él sentía celos por este muchacho y no miraba el ejemplo que le estaba dando a su hijo. ¿Y qué pasó como consecuencia, como resultado de este? Que le provocó la ira y la depresión en su hijo, y más tarde ambos murieron tristemente en una batalla producto de su incontrolable temperamento. Entonces, hermanos, la ira no es buena. Amén. Y más cuando nuestros hijos nos están mirando. A veces actuamos con rabia y nos dejamos llevar de la ira, y esto no es bueno porque nuestros hijos están ahí con nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hay un sacerdote, el sacerdote Elí, que también ya todos conocen la historia. Este hombre era un sacerdote de tiempo completo en el templo de Dios y se dedicó mucho a servir religiosamente. Se dedicaba mucho tiempo a servir, pero religiosamente, y olvidó su rol como padre. Nosotros como padre no podemos olvidar ese rol. Amén.
debemos también estar pendientes de nuestros hijos. Qué lindo es servir a Dios, qué lindo es predicar el evangelio, qué lindo es salir a visitar a las almas, a la juventud, pero no podemos descuidar a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y este hombre no instruyó bien a sus hijos, y la palabra de Dios dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, aunque su padre era un sacerdote, aunque su padre trabajaba en la obra de Dios, estos muchachos no conocieron a Jehová. ¿Por qué? Porque no hubo un padre que los instruyera, no hubo un padre que les enseñara quién era verdaderamente el Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que evitar caer en estas cosas para poder ser unos padres excelentes, pero que sobre todo seamos padres que honren, glorifiquen a este Dios maravilloso. Amén. Para que también algún día nuestros hijos puedan honrar y glorificar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero así como hay malos ejemplos en la Biblia, también hay buenos ejemplos de padres que fueron ejemplares. Y uno de ellos es Noé. Noé, gracias a esa fidelidad que tuvo hacia Dios en tiempos en que la tierra estaba llena de inmoralidad, Dios libró a Noé y a su familia del diluvio. ¿Cuántos conocen la historia? Amén. Porque ya Dios había decidido acabar con el ser humano. Ya Dios se había entristecido en su corazón. Pero dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Así como un joven en esta noche puede hallar gracia ante los ojos de Dios, y también puede salvarse él y toda su familia. Alguien que lo crea en esta noche, ríndale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Abraham es otro buen ejemplo a seguir. Dice la Biblia que Abraham ya estaba avanzado en edad, pero él estaba preocupado por el futuro de su hijo, porque nosotros también debemos preocuparnos por el futuro de nuestros hijos. Amén. Y dice que él encomendó a su criado más viejo para escogerle esposa a su hijo. Y él envió a este criado y él salió a cumplir esta misión y le pidió dirección a Dios, porque nosotros todos le tenemos que pedir la dirección a Dios. Amén. Hasta para cuando nuestros hijos vayan a conseguir esposa, debe haber un padre, una madre orando por ellos. Amén. Para que el Señor le dé la que Él quiere, no la que nosotros queramos escoger para ellos. Amén. Y dice la palabra que los padres deben ser guías y consejeros de los hijos para hacer una buena elección. Amén. Nosotros como padres debemos ser esos guías para nuestros hijos, para que pueda haber una buena elección y no hayan equivocaciones, porque después lo vamos a lamentar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. También habla de la Biblia de un buen ejemplo, como lo fue Josué. Josué fue un padre con un objetivo bien claro, hermanos. Nosotros debemos ser padres de familia con objetivos bien claros. Amén. Así allí afuera el mundo le sirva a dioses paganos. Así allí afuera la gente haga lo que quiera hacer, ellos quieran seguir la corriente del mundo. Nosotros como padres, como cristianos que somos, debemos pensar y hablar como lo hizo Josué. Él dijo que los padres de él le habían servido a otros dioses, pero dijo una palabra muy clave. Dice: pero mi casa y yo serviremos ¿a quién? A Jehová. Amén. Entonces nosotros podemos decir que no importa que allá algunos le sirvan a dioses ajenos, que no importa que allá afuera algunos le sirvan al mundo, ¿cierto? Y que se revuelquen en el mundo,
pero mi casa y yo le vamos a servir al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. También hay otro hombre en la Biblia y es Job. Este Job dice que los hijos de Job se reunían para comer y beber, y pasados los días de las fiestas de sus hijos, Job los santificaba, amén, y ofrecía holocaustos para cualquier pecado que hubiesen cometido en esos días fueran perdonados. Amén. O sea, Job los santificaba a sus hijos. Nosotros como padres de familia debemos orar por nuestros hijos. Debemos implantarle las manos a nuestros hijos. A veces ellos se enferman, ¿cierto? Y ellos de pronto esperan que su propio padre, dice: mi papá es cristiano, yo espero que él ore por mí. Nuestros hijos esperan que oremos por ellos. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos implantar nuestras manos, creyendo en el que hace la obra sobrenatural, amén, en el único que puede traer sanidad a los cuerpos, amén. Y así lo hacía Job. Él ofrecía holocaustos para cualquier pecado que hubiesen cometido sus hijos y estos fueran perdonados. Este es el ejemplo de un padre que intercede constantemente por sus hijos, amén. Hermanos, lo que nosotros debemos hacer por nuestros hijos es orar por ellos. Porque ahorita allá afuera en el mundo les ofrecen muchas cosas malas. A nuestros hijos el enemigo ya los tiene fichados. Pero si hay un padre y una madre que doblan sus rodillas por ellos, déjeme decirle, y si le inculcamos nosotros el temor al Señor, la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, amén. A su hijo no lo va a defender el amigo, a su hijo no lo va a defender el familiar, a su hijo lo defiende nuestro Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Dele ese aplauso en esta hora. Aleluya. José también fue un ejemplo. Dice la palabra que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos recuerdan la historia de José? No es José el soñador, ¿no? José, el papá terrenal de Jesucristo. Amén. Dice que aunque no se habla mucha cosa del Padre terrenal de Jesús en la Biblia, en los evangelios se narra un suceso que pone en evidencia lo correcto y justo que era José. Amén. Nosotros debemos ser correctos y debemos practicar la justicia como padres de familia. Amén. José, su marido, dice, como era justo y no quería infamarla, él quiso dejarla secretamente, porque a él le parecía algo imposible lo que estaba sucediendo, esta situación que le estaba pasando a María. O póngase usted a analizar esa situación que le pase a usted, que usted esté con su esposa y que usted no haya, que sean novios, no hayan tenido relaciones y ustedes estén en el proyecto de matrimonio y su esposa o su casi esposa le salga con que está embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo quedaría usted, hermano? ¿Ah? ¿Cómo quedaría usted, Lupi? ¿Ah? Se nos casa ahorita dentro de 2 meses y que la esposa llegue y no, es que estoy embarazada. ¿Y cómo así? Si es que no la he tocado. No, es que es del Espíritu Santo. Sí, ¿cómo no? ¿No? ¿Cierto que sí? Uno lo dudaría. Y entonces pongámonos en los zapatos de José. Pero este era un hombre justo. Y él, como no quería infamarla, él quiso dejarla secretamente. Él dijo, bueno, yo, como quien dice, voy a abrir peluca y le dejo ese mismo ahí, ella verá qué hace. ¿Cierto que sí? Pero no, él no la quiso delatar. Porque, hermano, donde él delate a María, la hubieran apedreado. Porque cuando eso apedreaban a las mujeres y las mataban. Entonces él dijo una vez, no, yo
me voy por debajito de cuerda, como que, uy, se perdió José, y ella queda ahí con el embarazo y que se haga responsable del hijo. Amén. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Una revelación. Amén. Nosotros como padres de familia debemos estar en constante oración para que sea el Señor el que nos dirija, para que sea el Señor el que nos diga las cosas que de pronto a veces nuestros hijos cometen errores, hermanos. Nuestros hijos no son perfectos. Nuestros hijos cometen errores. Ellos están en escuelas, en colegios, en universidades. Y a veces hay cositas que ellos se traen de los amigos, que les enseñan allá a los amigos, ay, hagamos esto secretamente. ¿Cierto que sí? Pero si hay un padre y una madre en la presencia de Dios, clamando al Señor por sus hijos, déjeme decirle que el Señor nos va a dar discernimiento para nosotros saber qué es lo que nuestros hijos están haciendo. Amén. Amén, amén. Por eso es muy importante nosotros ser hombres y mujeres de oración. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces somos el ejemplo de nuestros hijos. Somos ese ejemplo a seguir de ellos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el mundo, mi hijo Kevin tenía como unos 3, 4 años. Y yo recuerdo que yo me sentaba con mis amigos a tomar ahí en la tienda. Y en una ocasión me llegó mi hijo Kevin despacio por detrás. Me llegó mi hijo y la cerveza yo la tenía en el piso. Yo estaba sentado en la silla y tenía la cerveza en el piso. Y mi hijo me llegó por detrás. No supe a qué hora me llegó. En un momento como cuando usted siente que alguien está detrás suyo, yo llegué y volteé a mirar así. Y vi al niño con la botella de cerveza y tomando cerveza. Y yo dije, uy, Señor, ¿qué pasó acá? Porque ellos quieren imitarnos a nosotros como padres. En otra ocasión yo estaba bailando ahí en la calle, porque nosotros los 24 y los 31 bailábamos toda la noche. Amanecíamos ahí en la calle. Y en una ocasión yo estaba bailando y recuerdo que miré hacia el lado y ahí estaba también mi hijo. Estaba con 2 amiguitos más. Y también así los mismos pasos que yo hacía, él quería también como imitarme, como hacerlo, ¿no? Aquí no me los puede mostrar, ¿no? Y entonces él quería, porque eso nuestros hijos lo quieren imitar de nosotros. Somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Amén. Hermanos, y nosotros también como hijos, porque les decía, levanten la mano los que son hijos, todos somos hijos acá. Amén. Y como hijos, nosotros hemos cometido muchos errores con nuestros padres. Como hijos, nosotros hemos hecho sufrir a nuestras madres y a nuestros padres. Los hemos hecho sufrir con actitudes rebeldes, ignorándolos a ellos. Los hemos hecho sufrir con nuestras acciones, cuando nos portamos mal, cuando de pronto por hacerle caso a los amigos y respetamos a nuestros padres. Y yo recuerdo que mi madre me advertía sobre el ir a una casa. Ella veía que allá en esa casa se reunían jóvenes, muchachos, muchachas, pero esos jóvenes estaban perdidos. Y mi mamá, pues ella me cuidaba y quería el bien para su hijo. Y ella me decía, Carlos, allá a esa esquina no vaya, porque esos amigos a usted no le convienen. Y yo le decía, ¿qué, mamá? Eso a usted es que le parece, eso usted no crea lo que le dicen de ellos. Ellos son buenos amigos, decía yo.
Y hermanos, yo no le hice caso a mi madre, no le obedecí a mi madre, y usted sabe que toda desobediencia trae su consecuencia. Amén. Querido joven, querido adolescente, que todavía tienes a tus padres allí y que te aconsejan. A veces pensamos que los padres son canzones, o las mamás más que todo, ¿cierto que sí? Decimos, ay, mi mamá sí es cansona, mi mamá eso sí es cantaletera, eso mi mamá, ella es de envidia porque ella no pudo disfrutar la juventud. ¿Cierto que sí? Así hablamos, ¿o no, adolescentes? Así no hablamos nosotros a veces. Y eso me pasó a mí. Yo desobedecí a mi madre. Ella me decía, no, no vaya allá. Y yo me iba. Y empecé a andar con estas malas juntas. Y hermanos, allí en esa casa se hacían unos desórdenes tremendos. Y yo era partícipe allí de estos desórdenes. Allí fue donde empecé con la droga. Allí empecé a cometer muchos errores debido a eso. Esos amigos armaban un parche grandísimo y todos los domingos se dirigían hacia allí abajo a una discoteca que se llamaba Sea House. Y así yo empecé a perderme, empecé a enrolarme en ese mundo. Todo por desobedecer a mi madre. Y le causé mucho daño a mi mamá porque ya a ella le llegaban con los vecinos, se daban cuenta de las cosas que yo estaba haciendo. Y recuerdo en una ocasión que mi madre estaba en el lavadero y ella estaba lavando una ropa y yo estaba ahí en el patio, y cuando fui a hablar con mi madre, la vi llorando y eso me causó como impresión. Y yo le dije, mamá, ¿usted por qué está llorando? Y ella se secaba las lágrimas y decía, no, no es por nada, tranquilo. No, pero mamá, ¿por qué llora? ¿Qué tiene? ¿Por qué está sufriendo? Y ella decía, no, tranquilo, no pasa nada. Y se secaba las lágrimas, hermano. Y con el tiempo yo me enteré que ella ese día que estaba llorando por mí, por su hijo. Porque ella sabía en el mundo que yo me estaba metiendo, en el mundo que yo estaba empezando a experimentar con esas malas juntas, y ella sufría. Y luego yo me enteré de eso, y un día tuve que llamar a mis padres. Ellos estaban en la ciudad de Barranquilla. Un día me sentí mal porque los extrañaba, y extrañaba a mi madre, a mi padre, y sintiéndome mal, me conduje y cogí un teléfono y los llamé. Hermanos, tuve que pedirle perdón a mis padres por todo el daño que yo les había causado, por todo esos sufrimientos.